COVID-19, yo creo que es importante tener información importante de fuentes confiables para que ustedes también puedan dar las orientaciones respectivas. Entonces, pues sean ustedes bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Está citado para que tengan información y ustedes nos apoyen para poder proporcionar información al resto del sector educativo dentro de sus áreas de trabajo y por supuesto padres de familia y alumnos en general. Se sabe que son más de 7 virus, que inclusive esta enfermedad empezó en los años 60. Este coronavirus se transmite de animal a ser humano por algunas vías que se tienen hasta el día de hoy como hipótesis del coronavirus, perdón, como teoría. Todavía no tenemos algo comprobado. Pero también este tipo de coronavirus afecta a animales silvestres. Dentro de ellos el murciélago, la serpiente, el gato, el armadillo. Son animales que se pueden enfermar de este tipo de virus. El coronavirus también produce enfermedad en animales silvestres, lo que ya les comentaba, y afecta principalmente al sistema respiratorio y a los intestinos de los animales. Entonces, si en China comen carne cruda de animales poco consumibles para nosotros los mexicanos, pues de ahí va más encaminado esta teoría. Ha habido 3 eventos importantes de este tipo de virus en el mundo. Y vean, uno fue el denominado SARS en el año del 2003, que ocasionó más de 8,000 enfermos en China. Igualmente en China, este SARS sí está ligado o está relacionado al consumo del murciélago. Y de ahí tuvimos otro evento en el año 2012 que se denominó MERS, es igual causado por un coronavirus. Y se ocasionó o se presentó en el Medio Oriente. Y está relacionado con el camello. Ustedes saben que en el Medio Oriente el camello lo ocupan como un medio de transporte. Y si ustedes han observado videos o si han acudido al circo, cuando un camello estornuda, avienta saliva al por mayor y por ahí fue el medio de contagio en ese año para este tipo de enfermedad. El primer evento que hubo de coronavirus en el año 2003 tiene el 10% que se llama letalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se enfermó por este tipo de SARS, tenía la probabilidad o posibilidad de morir hasta en un 10%. Por cada paciente que haya de coronavirus, va a haber aproximadamente 5 personas que van a estar alrededor, que van a tener la posibilidad de enfermarse. Pero vean el porcentaje que tiene la persona de fallecer. Ahorita es del 4%. Bueno, ahora, ¿qué es el COVID-19? Es un virus que no se sabía, que no se conocía, y por primera vez se presentó en China, el día 30 de diciembre del año 2019. Es cuando se empezó a presentar, y el día 31 se enfermaron 27 personas al mismo tiempo de este virus en China, en un mercado. Personas que vendían comida cruda y mariscos. Se enfermaron al mismo tiempo, por eso es que llamó la atención. Quiere decir COVID-19, O de corona, V de virus, y la D de enfermedad en inglés, y el 19 del año 2019 que se identificó. Esas son las siglas de este virus. No cansarlos tanto en este sentido. Vean cómo se presentaron los casos en China. No había nada y de repente todos se empezaron a enfermar. Aquí se dieron cuenta cuál era el tipo de virus que empezó a enfermar. Hubo muchos enfermos y ahorita los chinos ya no tienen problema. ¿Dónde tenemos problema por el coronavirus? En otros países que no son China, y dentro de ellos España e Italia. En México vamos a tener problemas. Si no llevamos a cabo las medidas preventivas, sí podemos tener problemas. Así estamos ahorita en el mundo. Si alcanzan a observar, los países que están en color rojo, quiere decir que hay enfermos del coronavirus que llegaron de otros países, pero que ahí en ese país ya están transmitiendo la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay enfermos que vinieron de otro país, pero ya hay enfermos de ese mismo país. No sé si me expliqué. ¿Sí? Que hay enfermos importados y hay enfermos autóctonos.
Los de color café, incluidos México, quiere decir que todos los enfermos que hay en esos países están relacionados a que estuvieron en China o estuvieron en algún otro país de Europa. Y todos los enfermos que se tienen en México están ligados, la gran mayoría de ellos, a que estuvieron en Italia. Entonces, vinieron de allá y se manifestaron aquí de la enfermedad, ¿sí? Y los países que están en verde no tienen casos de coronavirus. ¿Por qué se denominó pandemia? ¿Han oído ese término? La pandemia quiere decir que se han presentado muchos enfermos en 2 o más continentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? En todos los continentes, en los 5 continentes, ya tenemos enfermos. Por eso es una pandemia mundial, como se dice. Hay un dicho que dice, si no se mueve la gente, no se mueve el virus. O sea, ¿qué quiere decir? Si una persona está enferma del coronavirus, ¿qué tiene que hacer? Una, si es un paciente grave, tiene que estar aislado en un hospital. Si es un paciente que tiene síntomas leves, tiene que estar aislado en su casa. Los 14 días que nos marcan los lineamientos. 14 días. ¿Y quiénes más deben de estar aislados? Los familiares que han estado en contacto con la persona que está enferma. México está en fase 1 de la enfermedad. ¿Y a qué se referían? A esto. La fase 1 se menciona que únicamente hay importación viral. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los enfermos que teníamos o que tenemos en México están importados, vienen de otro país, se enfermaron en China o se enfermaron en Italia o se enfermaron en España y llegaron a México y ahí se manifestaron. A esa se le denomina importación viral. Las autoridades en nuestro país, ¿qué dijeron? Ahora México está en fase 2 y que entramos en esto. Que puede llegar a haber dispersión comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos enfermos y si no acatamos esto, va a haber más contagios, va a haber más enfermos. Entonces, nuestras autoridades ya estamos en esta fase. Y si ustedes me preguntaran, ¿están correctas las medidas que se tomaron? Ustedes digan, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Las medidas que se tomaron para el receso de 2 semanas de suspensión de clases son las correctas, pegadas obviamente a las vacaciones de Semana Santa. Suspensión de eventos ante la presencia de enfermos. ¿Cuáles eventos? Reuniones que haya de más de 100 asistentes o eventos masivos de 5,000 personas en adelante. Y una tercera fase, que es el epidémico, lo que le pasó a China, cuando hay miles de casos. Entonces, todo esto debe de estar cerrado y prácticamente prohibido, ¿no? El saludo entre personas, los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, valga la redundancia, se tienen que cerrar para evitar la contaminación de personas. Y obviamente suspensión de labores en escuelas y dependencias de gobierno, a excepción del sector salud. ¿Quiénes están en riesgo? Los niños menores de 5 años y los mayores de 65. Pero ¿quiénes están enfermando ahorita de coronavirus? Los mayores de 15 años. O sea, la gran mayoría de nosotros. Estamos en ese rango entre 25 y 44 años. Son los que más están enfermando. Los niños o los jóvenes menores de 15 años, la literatura dice que tienen una probabilidad del 1% de enfermarse por coronavirus. Entonces, prácticamente los niños no se van a enfermar. ¿Quiénes nos vamos a enfermar? Nosotros, si no acatamos las medidas preventivas. ¿Y quiénes se pueden complicar? Aquellas personas que tengan azúcar, que sufran de la presión alta, que sufran del corazón y no precisamente de tanto amar, y los mayores de 60. Son las personas que se pueden complicar. ¿Qué hay que hacer? Optar por las medidas preventivas. Ustedes que han escuchado y han leído, ¿hay tratamiento para el coronavirus?
no hay tratamiento. No hay tratamiento. Se está ahorita indicando para la fiebre el uso del paracetamol. Es el único medicamento ahorita que se está utilizando. Está en estudio dos medicamentos, uno que se utiliza para el VIH-Sida y otro que se utiliza para el paludismo, una enfermedad de antaño que se transmite por un mosquito. Afortunadamente en Oaxaca no tenemos ya paludismo. Y esos dos medicamentos están en estudio. En breve nos van a comentar, nos van a dar los lineamientos si se van a ocupar aquellos. Está también ya en fase de investigación con el humano la aplicación de la vacuna del coronavirus. El día de ayer ya se aplicó la primera dosis en un humano en China. Están en espera de resultados y para ver si es efectiva esta vacuna. Pero los primeros que se van a aplicar la vacuna es donde ya hay miles de casos. La diferencia entre el coronavirus y la influenza: los dos dan la misma sintomatología: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor muscular. Pero la diferencia es que si una persona, ahorita que estamos aquí presentes, tuviéramos síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, malestar general, y si no fuimos a China, no hay que soñar que es coronavirus. Hay que pensar que es otra enfermedad, ¿no? Dentro de ellas puede ser influenza, eso sí puede ser. Y más si no tenemos la vacuna contra la influenza. Y aquí, ¿quiénes de ustedes están vacunados contra la influenza? Entonces, si nosotros optamos por las medidas preventivas, que es, dentro de ellas es el lavado de manos, vamos a prevenir que personas se enfermen más y se compliquen más y el sector salud no se colapse. ¿Sí? Ahorita ustedes vieron también las noticias que ya va a haber un hospital provisional por este tema de la contingencia que tenemos por el coronavirus, que va a ser el Hospital de la Mujer y del Niño. Ya está equipado, tiene suficientes camas proyectadas para aquellos enfermos que requieran una terapia intensiva. Pero no con esto quiere decir, pues enfermémonos ya y dónde nos van a atender. No, sino que acatemos las medidas preventivas. Eso es lo que más la incubación quiere decir, que cuando entra el virus a nuestro cuerpo, cuántos días tarda para que se reproduzca y empiece a manifestarse o dé síntomas de la enfermedad. De 5 a 6 días. Pero se ha visto enfermos o se vieron enfermos en China que llegaron a manifestarse hasta 14 días. Por eso, una de las medidas preventivas es de que si un paciente está enfermo del coronavirus, hay que aislarlo 14 días. La única vía de contagio del coronavirus es vía aérea. Entonces, ahorita yo no entiendo por qué hay compras de pánico y se están llevando cerros de papel sanitario. No es por ahí la vía. El factor de riesgo es el intercambio poblacional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos estemos moviendo, ¿no? Y vuelvo a repetirles el comentario que les hice. Si no se mueve la persona, no se mueve el virus. Tiene que haber forzosamente un enfermo de coronavirus para transmitir la enfermedad. Si lo aislamos y si nosotros optamos por las medidas preventivas, vamos a disminuir el riesgo. Que se merecen. Afortunadamente, las 2 semanas que va a haber de receso va a ser un factor importante para que no haya enfermos en las escuelas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Los padres de familia, la población en general, sí optemos por esas medidas preventivas, ¿no? Porque si no, de nada sirve que se haga eso, que la población no cumpla. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Principalmente fiebre y tos, principalmente. Y esa tos es seca, sin flemas, tos. Y aparte de eso, duele mucho la cabeza, duelen mucho los huesos, duelen los músculos, estamos todos medio traqueteados ahí. Entonces, esos son los síntomas. Cuando un paciente de coronavirus empieza con problemas para respirar, quiere decir ahí que se está agravando. Entonces, ese paciente requiere atención inmediata en un hospital o en un área hospitalaria. Entonces, sí les pedimos esa parte, que optemos por las medidas preventivas y difundan ese mensaje primero a su familia y de ahí a los demás. Donde me compete a mí como jurisdicción sanitaria
capacitar a todas las autoridades, créanme que lo vamos a hacer, con la finalidad de que esta información que les compartí también la tengamos todos, a todos los niveles, para que podamos comprender la magnitud de que si no optamos por medidas preventivas, podemos crear un caos. Y eso es lo que no queremos, porque nos veríamos rebasados, se los comento abiertamente, nos veríamos rebasados como sector salud si tuviéramos miles de casos. Eso es lo que no queremos.